¿Qué destino tuvieron los generales más cercanos y leales a Hitler tras la derrota de Alemania? Durante la Segunda Guerra Mundial, el rango de mariscal de campo era la cúspide del poder militar alemán. Eran la élite de la maquinaria bélica nazi, los hombres en quienes el Führer depositaba su confianza para llevar a cabo sus sueños de conquista. Pero todo ese prestigio y autoridad se desmoronó en 1945, cuando el Tercer Reich se derrumbó. La pregunta es, ¿cómo afrontaron estos líderes, que alguna vez parecían intocables, las consecuencias de sus actos una vez acabada la guerra? Hoy lo descubriremos. Así que sin más demora, comencemos con el primero de ellos. Walter von Brauchitsch. Nacido en el seno de una familia de tradición castrense, Walter von Brauchitsch siguió el camino marcado por sus antepasados y construyó una carrera que lo llevó a convertirse en comandante en jefe del ejército alemán entre 1938 y 1941. Su nombre estuvo ligado al éxito de las primeras campañas relámpago, especialmente en Polonia, Francia y los Países Bajos, donde la Blitzkrieg sorprendió al mundo por su velocidad y eficacia. Sin embargo, sus victorias iniciales se vieron empañadas por un obstáculo que nunca pudo superar, la intromisión constante de Adolf Hitler en los asuntos militares. El Führer no solo lo desautorizaba, sino que intervenía en cada decisión, debilitando su autoridad en momentos críticos, como la invasión de la Unión Soviética en 1941. Aquella operación, llamada Barbarroja, se transformó en un desastre que marcó el inicio del declive alemán en el frente oriental. La presión, unida a problemas de salud, lo llevó a sufrir un infarto en noviembre de ese mismo año. Poco después, tras el fracaso del ataque contra Moscú conocido como Operación Tifón, Hitler decidió destituirlo en diciembre de 1941. Desde entonces, Brauchitsch quedó relegado al olvido en su residencia, sin volver a tener un papel relevante en la guerra. Con el colapso de Alemania en 1945, su situación cambió de manera drástica. En agosto de ese año fue arrestado por las fuerzas británicas, acusado de crímenes de guerra. Pasó 3 años en prisión preventiva, esperando el juicio que lo enfrentaría a la justicia internacional. Pero el destino tomó un rumbo inesperado. El 18 de octubre de 1948, antes de ser juzgado, Walter von Brauchitsch falleció de neumonía. Así, el hombre que alguna vez comandó los ejércitos de Hitler jamás llegó a responder ante un tribunal por sus actos, dejando abiertas preguntas sobre justicia y responsabilidad en las más altas esferas del poder nazi. Maximilian von Beitsch. La trayectoria de Maximilian von Beitsch estuvo marcada por éxitos militares y episodios cargados de controversia. Como mariscal de campo, tuvo bajo su mando al 2. grados ejército alemán en campañas decisivas como la invasión de Francia, la ofensiva en Yugoslavia y la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Estos triunfos lo colocaron en un lugar destacado dentro de la jerarquía nazi. En 1944, recibió la misión de dirigir las fuerzas alemanas en los Balcanes, un territorio donde debía enfrentar la resistencia de los partisanos en Yugoslavia y Grecia. Fue en este escenario donde su nombre quedó manchado por operaciones brutales contra la población civil, medidas extremas que reflejaban la desesperación del Reich en los últimos años de la guerra. El 25 de marzo de 1945 se retiró de la vida militar y poco después, en mayo, fue capturado por las tropas estadounidenses. Estaba previsto que compareciera en los juicios de Nuremberg dentro del llamado proceso de los rehenes, donde se acusaba a altos mandos alemanes de la represión en los Balcanes. Sin embargo, contra todo pronóstico, fue retirado de la lista de acusados antes de que comenzara el juicio. La justificación oficial fue motivos médicos, un argumento que dejó serias dudas sobre la verdadera voluntad de aplicar justicia. Así, Beitsch logró eludir cualquier condena, a pesar de su supuesta implicación en crímenes contra civiles. Pasó sus últimos años en libertad y murió el 27 de septiembre de 1954 en Bonn, Alemania Occidental, a los 72 años. Un desenlace que puso en entredicho el alcance de la justicia tras la guerra, especialmente para algunos de los hombres más influyentes del régimen nazi. George von Küchler. La carrera de George von Küchler comenzó a inicios del siglo XX, cuando se unió al ejército imperial en el año 1900.
Su experiencia en la Primera Guerra Mundial y en los años de entreguerras lo llevó a especializarse en artillería, lo que cimentó su ascenso en la jerarquía militar. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó su punto máximo de poder, primero al frente del 18º Ejército y luego como comandante del Grupo de Ejércitos Norte, responsable de dirigir las operaciones en la Unión Soviética. Su ascenso lo llevó a recibir el rango de mariscal de campo en 1942, pero su autoridad no duraría mucho. Con los contraataques soviéticos de 1943 y el deterioro de la situación alemana, Hitler lo relevó de su puesto a principios de 1944 por no lograr frenar los avances del Ejército Rojo. A diferencia de otros mandos, Küchler decidió no unirse a los movimientos internos contra el Führer y se retiró de la vida activa. Tras el colapso alemán en 1945, fue arrestado por las fuerzas estadounidenses y llevado ante el Tribunal de los Juicios de Nuremberg. Allí enfrentó cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, particularmente por su responsabilidad en las atrocidades cometidas en el Frente Oriental, incluyendo asesinatos de civiles y prisioneros de guerra. Intentó minimizar su papel alegando que las muertes en los campos de prisioneros se debían al clima extremo y no a las órdenes alemanas, pero el tribunal lo declaró culpable. Fue condenado inicialmente a 20 años de prisión, aunque en 1951 su pena se redujo a 12. Finalmente, en 1953 salió en libertad tras cumplir menos de una década en prisión. Vivió el resto de sus días en Baviera junto a su esposa hasta su muerte el 25 de mayo de 1968. Wilhelm Ritter von Leeb. Wilhelm von Leeb se forjó en el ejército bávaro y destacó en la Primera Guerra Mundial, donde fue condecorado con la Orden Militar de Max Joseph, lo que le otorgó el título nobiliario de Ritter. Su reputación como oficial competente lo catapultó a posiciones de gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940 estuvo al mando del grupo de ejércitos durante la invasión de Francia, un éxito que le valió la promoción a mariscal de campo. Un año más tarde, fue asignado al grupo de ejércitos norte, cuya misión era tomar Leningrado. Sus tropas estuvieron directamente implicadas en crímenes contra la población civil y colaboraron con los Einsatzgruppen, responsables de ejecuciones masivas. Además, transmitió el decreto Barbarroja, que autorizaba la ejecución de comisarios políticos soviéticos y el trato brutal hacia prisioneros de guerra. Sin embargo, en enero de 1942 presentó su renuncia a Hitler, reclamando mayor autonomía o ser relevado. Hitler aceptó lo segundo y nunca más volvió a darle un mando. Tras la guerra, Leeb fue procesado en los juicios de Nuremberg. Aunque se le acusó de graves crímenes, el tribunal lo condenó únicamente a 3 años de prisión, argumentando falta de pruebas directas que lo vincularan a órdenes criminales. En la práctica, fue liberado casi de inmediato, pues ya había pasado ese tiempo bajo custodia preventiva. Murió en 1956 en su propiedad en Baviera, tras un ataque al corazón, dejando tras de sí una imagen polémica, un mariscal que, a pesar de los beneficios recibidos del régimen nazi, salió prácticamente indemne. Paul Ludwig Ewald von Kleist. Proveniente de una familia con larga tradición castrense, von Kleist luchó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los principales artífices de las campañas relámpago que dieron a Alemania sus primeras victorias. En 1940 comandó el primero grupo Panzer en la invasión de Francia, logrando penetraciones profundas que contribuyeron al colapso del ejército francés. En 1941 estuvo al frente del primer ejército Panzer en la invasión de la Unión Soviética, donde protagonizó gigantescos cercos como los de Uman y Kiev. Más tarde, en 1942, Hitler lo puso al mando del grupo de ejércitos durante la ofensiva hacia el Cáucaso, buscando los campos petrolíferos. Sin embargo, la operación fracasó y los alemanes se vieron obligados a retirarse. Tras nuevas derrotas, fue destituido en 1944 y reemplazado por Ferdinand Schörner. Ese mismo año fue arrestado brevemente por la Gestapo debido a la participación de un familiar en la conspiración del 20 de julio contra Hitler, aunque fue liberado poco después. Terminada la guerra, cayó en manos de los aliados y fue entregado primero a Yugoslavia, donde fue condenado a 15 años de prisión. Posteriormente,
fue extraditado a la Unión Soviética, donde recibió una sentencia de 25 años de trabajos forzados por crímenes de guerra cometidos en el Frente Oriental. Pasó sus últimos años encarcelado y murió en 1954 en una prisión soviética, convirtiéndose en uno de los mariscales de más alto rango que fallecieron en cautiverio. Wilhelm List. Tras la Primera Guerra Mundial, Wilhelm List permaneció en el reducido ejército alemán y contribuyó a su modernización bajo las restricciones del Tratado de Versalles. En la Segunda Guerra Mundial participó en la invasión de Polonia en 1939 y, gracias a sus éxitos, fue ascendido a mariscal de campo en 1940. Un año más tarde, comandó el grupo de ejércitos A durante la invasión de los Balcanes, desempeñando un papel central en la conquista de Yugoslavia y Grecia. Pero su implicación en esta región lo asoció a crímenes de guerra, ya que allí se aplicaron represalias brutales contra partisanos y civiles. Aunque no está del todo claro su grado de participación directa, su responsabilidad como comandante lo vinculaba inevitablemente a los abusos cometidos bajo su mando. En 1942 fue puesto al frente de la ofensiva de verano en el Cáucaso, conocida como Operación Azul. Sin embargo, las dificultades logísticas y la resistencia soviética hicieron fracasar la misión y Hitler lo destituyó de su cargo. Nunca volvió a ser llamado al servicio activo. Después de la guerra fue arrestado y en 1948 se le juzgó en el proceso de los rehenes, donde varios generales alemanes fueron acusados por las atrocidades cometidas en los Balcanes. List fue condenado a cadena perpetua, pero en 1953 obtuvo la libertad por motivos de salud. Vivió casi 2 décadas más en libertad, hasta fallecer en 1971 a los 91 años, uno de los últimos mariscales nazis en morir de viejo. Y así concluye nuestra mirada al destino de los mariscales de campo de Hitler tras la derrota de Alemania. Hombres que alguna vez fueron símbolos del poder militar nazi terminaron de maneras muy diferentes, algunos escaparon de la justicia, otros murieron en prisión, y unos pocos pasaron sus últimos años en la tranquilidad del retiro. La historia de cada uno de ellos nos recuerda que incluso los hombres más poderosos pueden caer, aunque no siempre paguen por lo que hicieron. Si te interesó este tema, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo video.